Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Omar López, cara y seca, lo que hay detrás de las noticias. Vos sabés que lo que hay detrás de las noticias es desinformación. Tras la detención de Julian Assange, nos encontramos con que hay un solo medio en la Argentina que está difundiendo, y con mucha dificultad, todos los correos que él dio orden que se hagan públicos de todas las cuestiones secretas que estaban ocultas, pero al mismo tiempo, entre ellas, aparece el actual presidente de la Argentina pidiendo, en algunos momentos hasta rogando, que en aquel entonces, tiempo atrás, Estados Unidos castigara al presidente argentino Néstor Kirchner. Realmente humillante, pero no es nada sorprendente a esta altura. Lo que sí sorprende con esta detención de Julian Assange es casi un tope mayor de los imperios, sobre todo a la hora de liquidar todo tipo de libertad de expresión y sobre todo tipo de iniciativa que desnude justamente el encubrimiento y las operaciones que en rigor llevan adelante los grandes dueños del mundo. Esto favorece, alienta, fortalece a los medios hegemónicos que están bajo ese gran plato global a la hora de seguir mutilando la información, secuestrando la información y generando la vieja construcción de las noticias falsas. Sobre esto hay un gran campo de resistencia mundial. Yo creo que en algún momento se les va a quebrar esta dinámica y me parece que hay que prestar a ese proceso muchísima atención. Con nosotros, por esto que estoy explicando, está Fernando Rossi. Fernando es un joven, pero ya muy experimentado docente de nuestra queridísima Universidad Nacional de La Plata. Comunicación y medios es su fuerte. Y, a ver, ¿ante qué escenario nos encontramos? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Vos? Es un placer que estés acá. Lo mismo digo. ¿Ante qué escenario pensás? Suponete, ya viste lo de Julian Assange. ¿Hasta qué momento encontrás? Bueno, a ver, esto es así. Esto abre una nueva escena. ¿Correcto? ¿Cómo la caracterizarías? Bueno, primero, me parece interesante esto que planteabas vos, de las escenas que se han dado en los medios de comunicación. Una escena muy interesante me parece que ha sido la famosa batalla cultural. Retrocedo un poco a lo que vos me preguntabas. Esta famosa batalla cultural que de pronto nos ha desnudado que los medios no son tan independientes como dicen ser. Y los famosos periodismos independientes, en definitiva, terminan siendo programas que estaban, ocupados, cuyas sillas estaban ocupadas por agentes de la AFI, periodistas que en definitiva debían favores políticos o judiciales. Entonces me parece que el campo nacional y popular, en los gobiernos de Néstor y Cristina, han dado esa discusión y la han dado muy bien. Me parece que ha sido un plano fundamental para empezar a deconstruir las noticias. Y esto tiene que ver justamente con lo que vos contabas, que es la detención de Julian Assange y la libertad de expresión, ¿sí? Si uno no sabe quién te está comentando la noticia, va a ser muy difícil que uno pueda deconstruirlo para poder apropiarse de esa información. Lo que está pasando a nivel internacional con el caso de Julian Assange es gravísimo, de una magnitud que no solo es una cuestión mediática, sino que además ha puesto en crisis la política internacional, con el caso del presidente de Ecuador dando libertad para la detención de Julian Assange. Estamos en presencia de dos cuestiones. Primero, el secuestro informativo global, con una impunidad que nunca se lo vio en ese plano, con un ejercicio de la construcción de esa impunidad y de la mentira que nunca hemos visto, brutal. Y por otro lado, estamos en presencia de un mecanismo de seguimiento de los medios hegemónicos aquí que están reproduciendo eso, pero a tal punto donde metían un mensaje de miedo, porque los medios masivos de comunicación, ni siquiera en los programas de entretenimiento hubo 15 segundos de un comentario al paso. O sea que algo tan grave y tan significantemente grave como lo que estaba ocurriendo, no importa, no se tiene en cuenta. Total, nosotros con eso no comemos. Sí, con eso comés. Con eso tenés un montón de cuestiones que te llevan a comer. Bueno, pero es un tema
que nosotros aquí con economistas sistemáticamente venimos abordando. Lo que yo te quiero preguntar, desde el punto de vista de la autodefensa, desde el punto de vista de la comunicación de ideas alternativas, los medios zonales, comunitarios y algunos medios, que son muy pocos los que quedan, audiovisuales, ¿cuál sería la lógica para confrontar esto? Es jodido lo que te estoy preguntando, ¿no? Porque es David contra Goliat. No, seguro, digo, vos lo planteás, digo, y lo ejemplificás muy bien, es David contra Goliat. Yo creo que, digo, y lo hablábamos fuera de cámara, digo, me parece que una de las discusiones que hemos perdido, digo, en estos 12 años que tuvimos de gobierno nacional y popular ha sido lamentablemente la ley de medios. Digo, me parece que eso hubiese equilibrado un poco más el mapa de los medios hegemónicos. A ver, no es una cuestión que sucede pura y exclusivamente en Argentina. Digo, el grupo Clarín acá en Argentina, el grupo Globo en Brasil, el grupo Slim en México. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que hubiese sido muy interesante una aplicación de la ley de medios que estuvo trabada por operaciones judiciales, lamentablemente. Digo, cuando el Poder Judicial y el Poder Mediático están de la mano, digo, los que sufrimos siempre somos el pueblo. Entonces, en definitiva, me parece que la ley de medios hubiese sido un escenario, hubiese planteado otro escenario interesante. Hoy, digo, frente a lo que vos me preguntás, yo creo que en los medios alternativos, en la comunicación alternativa y pensando un poco también en esta cuestión de las redes sociales, está por ahí, me parece, la transformación, la militancia, la movilización. Me parece que esos son los canales que hoy le quedan al pueblo por utilizar, porque sabemos que los medios hegemónicos, digo, no, vos contabas el caso de Julian Assange, pero digo, lo han hecho con el 24 de marzo, digo, la movilización del 24 de marzo, una movilización masiva, una movilización por memoria, verdad y justicia. No ocurrió nada. No ha salido en ninguna etapa de ningún diario, digo, oficialista hoy, ¿no? No, totalmente, no ocurrió absolutamente nada, Fernando. ¿Sabés qué estaba pensando el otro día? Me vas a corregir, tenés toda la autoridad para hacerlo. Hace muchísimos años, pero muchísimos, un tal Upton Sinclair escribió La ficha de bronce, la prostitución del periodismo. En aquel momento la ficha de bronce, no estaba la computación, era una ficha que en relieve tenía el nombre y apellido del periodista, que había que escrachar, que había que seguir, que habría que censurar, o del medio, que era rebelde, etcétera, etcétera. Esos eran los ficheros, cientos de miles que había en Estados Unidos guardados en un lugar del gobierno y o de la justicia. Cuando había que hacer pomo a alguien, iban y lo hacían pomada. En concreto, Upton Sinclair lo que hace es una novela, una denuncia enorme. ¿Cuál es la ficha de bronce hoy en la Argentina desde el punto de vista del poder económico, político y los medios hegemónicos? Bueno, qué buena pregunta. Digo, interesante esa analogía, digo, no la conocía. Digo, la ficha de bronce, yo creo, digo, estamos en un escenario donde claramente sabemos que se usan esas famosas fichas de bronce. Yo creo que hoy por hoy, digo, estas últimas semanas, ha sido el juez Ramos Padilla, claramente uno de los más mencionados por los medios de comunicación, para atacarlos. Ahora, este ataque es hoy contra Ramos Padilla, pero el día de mañana es contra otro dirigente. Me parece que también, digo, el caso de Florencia Kirchner ha sido un caso de una justicia, de una cuestión mediática, digo, abrumadora. Me parece que, digo, pese a que hay dirigentes a los cuales se los señala, me parece que es un ataque contra el movimiento nacional y popular, contra la movilización y contra cualquier sector opositor que no siga las reglas del FMI como este gobierno las sigue a rajatabla, ¿no? Vos sabés que, a ver, Fernando, nos quedan 5 minutos, ¿no? Sí. Yo digo, ¿podrá existir de recuperar el Estado político, con decisión política de un gobierno nacional, popular, pensando en nuestras madres, en nuestras abuelas, que en tanta instrucción cívica y política nos han dado y nos dan hasta el día de hoy, la construcción de un nunca más frente a todos esos mamporreros que están en la justicia, mamporreros que están en el campo de ser funcionales desde el derecho al poder económico, los mamporreros, los medios hegemónicos. Te aclaro por si no sabes qué palabra es mamporrero. Mamporrero era ese tipo sin escrúpulos que se entregaba al rey, que le tenía el miembro al caballo, el mejor caballo que tenía el rey para que pueda procrear con la yegua que había comprado el rey. Acá hay muchos de estos mamporreros que son funcionales, ¿sí? A estos sectores. ¿Podrá haber un nunca más?
Ojalá, digo... ¿Cómo se puede construir desde el campo mediático, teniendo en cuenta todo el otro universo que tenemos que resiste, ¿no? En la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria? Me parece que lo principal está en la movilización popular. Yo creo que soy un fervoroso defensor de la movilización popular. Me parece que las movilizaciones populares y los movimientos sociales marcan agenda y en ese sentido, digo, han marcado la agenda de los medios como construcción político, social y educativa también. Digo, hay algunas experiencias muy interesantes, digo, en el caso de movimientos sociales que han incluido dentro de su política, dentro de su militancia, además de lo territorial, también lo mediático. Entonces me parece interesante recuperar esas experiencias y me parece interesante poder pensar el día de mañana un Estado que tenga en cuenta y que considere, digo, todas estas expresiones de lo cultural, lo artístico y lo comunicacional como una política pública de Estado. Fernando, yo quisiera volver en algún otro momento a trabajar contigo en una entrevista el tema de las nuevas corrientes profesionales que se están sumando, los nuevos cronistas, los nuevos editores, los nuevos comunicadores, cómo ellos están pensando desde su generación las nuevas narrativas y cuánto hay de conciencia del laburante de la comunicación. Hay toda una estúpida, para mí, con todo respeto lo digo, por favor, una tonta discusión entre si sos periodista, sos comunicador. Todos ejercemos el sagrado deber, que lo hemos elegido, de informar, no de desinformar como el dueño del Grupo Clarín, ¿no? De informar, de entretener, de abrir la curiosidad a los saberes, de combatir la mentira. Entonces hay todo un trabajo también gremial. En un rato vamos a hablar de esto también. Y yo decía, el nunca más, ¿cómo se construye el poder político-social para poder establecer desde el punto de vista de los antecedentes, de los anales, el nunca más, para que en este país no venga un desgraciado y se ensucie soberanamente en la Constitución Nacional, en los deberes y derechos de un funcionario elegido por la ciudadanía para desanclar, para echar por tierra, para tirar a la fosa, una de las leyes más importantes de la historia política nacional, como por ejemplo fue la Ley de Medios, que ha tenido la comunicación, que ha tenido la difusión, que ha tenido el proceso asambleario, como muy pocas han tenido muchos otros países. Una ley de medios que no era perfecta, que había mucho que corregir, que la propia vida demostró dónde estaban los puntos a volver a pensar, a volver a corregir, pero que era profundamente democrática, que nos dejó deudas pendientes como la red de redes, ¿sí? Esa red de redes, Fernando, que nos mereceríamos tener más aceitadas a la hora de enfrentar este escenario neoliberal, despótico, para poder combatir, ¿no? Vos fíjate que hablamos mucho de los medios, de las redes, y en las redes no tenemos la red de redes articuladas, con concepto militante, con concepto democrático y abierto, me parece que tenemos mucho para aprender. Si vos tuvieras que sintetizar este cierre que te dejo a vos en tus manos, como comunicador, como profesor, Fernando Rossi va a cerrar Cara y Seca, estás aquí frente a esta cámara, y yo diría, a ver, ¿por dónde cerrarías esta urgencia que tenemos de encontrarnos en la unidad combatiendo el pensamiento único de los medios hegemónicos? ¿Puede ser? Bueno, sí, primero, digo, para saldar una cuestión que vos tenías ahí, diga. Que te debatías, sí. A mí me gusta hablar de trabajadores de la comunicación, porque en definitiva, digo, quizás tiene que ver con mi conciencia de clase. Y gracias, el porque peronismo. a mí siempre me preguntaban qué sos vos. Yo soy un laburante de los medios. Bueno, va por ese lado. Me parece que tiene que ver justamente con nuestra historia política también. Claro. Y en referencia a lo que vos me decías, coincido con lo que planteaba un compañero en esta mesa. Digo, me parece que de cara al futuro, en caso de que seamos gobierno y de que el pueblo elija en octubre la unidad, digo, esta unidad que se está formando y por la cual creo que todo el campo nacional está bregando, sí tenemos que empezar a pensar una constitución nacional que pueda sintetizar todos los logros y las transformaciones que uno vaya a lograr. Digo, los derechos adquiridos durante estos 12 años han sido devastados en menos de 3 años, 4 años. Por eso me parece que en ese sentido a mí me gusta pensar a los medios también dentro de un anclaje
social, educativo, político, ambiental. Entonces, en ese sentido, los medios debería pensarse como una política pública más de Estado, pensando la comunicación, como decíamos al principio, en su libertad de expresión, ¿sí? Y pensar la comunicación también como elemento constitutivo para poder formar militantes, para hacer de lo educativo un proceso mucho más complejo y más rico y de mayor reflexión. Así que en ese sentido, digo, me parece que estamos frente a un momento histórico donde si se gana, yo creo que tenemos que alcanzar y replicar, creo que una de las mejores constituciones que hemos tenido en nuestro país, que ha sido la de 1949. Te agradezco mucho. No. 1949 cerrar la frase. 1949 digo en nuestro país, Sí, en nuestra patria, mejor dicho. Interrumpí mal, perdón. Y quedan 45 segundos más o menos. ¿Cuánto se puede decir en 45 segundos? Nos despedimos. Gracias, Fernando. Fernando Rossi, docente en la Universidad Nacional de La Plata, comunicación, medios. Hemos hablado de esto. Hace unos cuantos años atrás, en la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, un señor llamado Hugo Chávez Frías me decía: ¿qué es más importante? ¿Hacer Telesur o hacer la Radio del Sur? Y yo le decía, y discutí en esa mesa en la cual participamos muchos, entre ellos el gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, yo decía, primero la radio por la inminencia que tiene de llegada. Perdí la discusión. Años después, a un colega le confesó Chávez que había un argentino, Omar, el de Mate Amargo, porque él después grabó para Mate Amargo un spot, que tenía razón, porque los tiempos políticos marcaban que primero íbamos con la radio para organizar. Tenemos que aprender de esos errores, tenemos que aprender con generosidad y sin el egocentrismo ni el pragmatismo. Chau, hasta mañana.